y estamos listos para escuchar la palabra de Dios. De mi corazón a tu corazón es este momento especial donde Dios ha puesto una palabra en el corazón del pastor Jesús Rivera y la va a compartir con nosotros en la mañana de hoy. Pastor Jesús Rivera, bienvenido como siempre a esta experiencia de Tertu Hablemos, y de tu corazón brotará una palabra buena para todos nosotros que estamos deseosos de escucharla. Bienvenido como siempre, pastor. Amén. Gracias, pastor Semidey. Dios te bendiga. ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien, pastor. Gracias. Bendiga el Señor a cada uno de los hermanos y amigos que están al alcance de esta programación de Tertu Hablemos en este tiempo. Qué privilegio que el Señor nos concede estar con ustedes. Gracias, pastor Semidey, por esta oportunidad, por este privilegio. Y como has dicho, pues vamos a hablar la palabra del Señor, lo que dice la Biblia. Vamos a reflexionar un poco sobre el tema sobre el Dios creador. Dios creador. Así que vamos a mirar esa doctrina sobre el tema del Dios creador, y me parece que es vital que nosotros los creyentes en este tiempo podamos entender la importancia de conocer al Dios que creó todas las cosas, el Dios que ha hecho todas las cosas, el hacedor de todas las cosas. Gloria a Dios. Y vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, precisamente dice el texto que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como hemos dicho, vamos a trabajar sobre el tema del Dios creador. Me parece que la doctrina de la creación es fundamental al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Las doctrinas cristianas se emanan precisamente de las Sagradas Escrituras. Es a través de la Biblia que conocemos el propósito, la voluntad y el carácter de Dios. Hay por lo menos tres maneras en las cuales alcanzamos a entender la revelación del propósito de Dios y la grandeza del Dios que nos ha llamado a su santo ministerio. En primer lugar, la revelación natural es la revelación a través de las cosas que se ven, a través de la naturaleza, las cosas creadas, el cielo, la tierra, la luna, el sol, los mares, el reino animal, el reino vegetal. Todo lo que vemos, toda esa revelación natural nos habla del Dios que ha hecho todas estas cosas. El salmista David expresa precisamente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y por otro lado también dice el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? En la Torá, el libro sagrado del pueblo de Israel, encontramos una inmensa cantidad de expresiones y afirmaciones sobre la realidad del Dios creador, el Hashem, el Elohim, el Dios creador de todas las cosas. Cuando miramos el Nuevo Testamento, las escrituras cristianas, encontramos al apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 1, 19 y 20, que nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El capítulo 1 de esta intensa epístola a los romanos, el apóstol Pablo afirma que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, y afirma que hay hombres perversos que detienen con injusticia esta gran verdad, esta gran y poderosa verdad, la verdad de un Dios todopoderoso, hacedor de todas las cosas, cosas visibles e invisibles, al cual a través de la propia naturaleza
se ha revelado a hombres y a mujeres y mediante su poder y autoridad ha manifestado su plan de salvación a toda la humanidad, a toda la raza humana. Esa verdad de Dios que se ha revelado a nosotros es la verdad todopoderosa que salva, que redime y que perdona la vida del pecador. Y lo más interesante me parece es entender que la proclamación de esta verdad se nos encargó a nosotros como ministros del Evangelio y se nos encargó el mensaje y la palabra de la reconciliación. La segunda revelación son precisamente las Sagradas Escrituras. Los estudiosos hablan de la Biblia como un libro divino humano. Dios, en su infinita misericordia, decidió dar a conocer su obra creadora y redentora en el lenguaje humano, en el lenguaje que usted y yo podemos entender y podemos hablar y nos podemos comunicar. Dice el texto que Dios inspiró a hombres y a mujeres, como usted y como yo, a escribir el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y en ella encontramos el mapa, el guía que nos lleva hacia el Dios creador y hacia el Dios redentor. Las Sagradas Escrituras fiables de verdad y de vida. El ministerio cristiano tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras, enseñarlas y sobre todo vivir conforme a la sana doctrina en ellas revelada. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La tercera forma de revelación que encontramos en las Sagradas Escrituras es la fuente final de revelación plena de Dios, y es precisamente a través de su Hijo amado Jesucristo, el Dios encarnado. Juan dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de poder. Y continúa diciendo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Hijo, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de estas fuentes de revelación, le ha placido a Dios que podamos conocer su carácter, que podamos conocer su amor y su misericordia como Dios creador, así como las doctrinas y las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo son vitales para la vida del ser humano. Cuando hablamos de doctrina, precisamente estamos hablando de enseñanzas. Estamos hablando de principios fundamentales que nos dictan cómo vivir un estilo de vida que agrade a Dios y por el cual podamos perseverar en el Evangelio. Las doctrinas son fuentes fundamentales de la fe y de esperanza para el creyente, y son mensajes que debemos enseñar y debemos predicar. Hace algunas décadas, el mensaje de la iglesia era un mensaje mayormente circunscrito a las doctrinas escatológicas. Era un mensaje que simplemente hablaba del cielo, del infierno. Ven a Cristo para que vayas al cielo, o conviértete para que te libres del infierno. Lamentablemente, por muchos años, ese fue un mensaje centrado en el elemento escatológico futurista. Era un mensaje que simplemente hablaba del cielo o del infierno. Pero esta línea de mensajes y de enseñanzas, aunque necesarias, muchas veces descuidaba los demás aspectos de las doctrinas cristianas y fallaba en el propósito de desarrollar la fe y la confianza en el Señor Jesucristo, así como de proveer herramientas de avances vital para la convivencia en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo caído, en medio de un mundo sin fe y un mundo sin esperanza. La verdad del Evangelio de Jesucristo y nuestra respuesta a él tiene que venir acompañado de herramientas útiles
y herramientas necesarias para vivir la vida cristiana en el presente siglo con gozo, en armonía y en amor, con el entendimiento de que todo el que se acerca a Dios por la fe en Cristo Jesús es nueva criatura, es una nueva creación, es un nuevo Génesis, es una vida que ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo de Dios y que está retada a vivir la vida aquí y ahora conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. El texto que hemos leído encierra una verdad muy profunda de la doctrina cristiana. En el principio Dios creó. Es de suma importancia que el libro de Dios, la Biblia, lo primero que aparece es la firma de su autor, la firma del Dios creador. Esto nos recuerda a los escritos de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo comienza la mayoría de sus escritos presentándose como Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí en el Génesis 1:1, el autor ejecutivo e inspirador de las Sagradas Escrituras es Dios. Y no solo se revela como el autor, sino el creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El concepto de revelación de Dios como creador es importante porque esto habla de un Dios eterno, un Dios trascendente que decide acercarse desde la eternidad y entrar en contacto con sus criaturas y decir: yo soy el Dios que te he creado, el Dios que te he amado, y no solamente te he creado y te he amado, sino que te amo y no quiero que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Los cristianos creemos que el Dios que creó es el Dios que ha prometido la redención total de la humanidad. Hay continuidad entre el elemento de la creación y el elemento de la redención. A través de la historia tanto de Israel como de la iglesia cristiana encontramos un sinnúmero de intentos humanos, creencias religiosas y de ideas filosóficas para explicar el proceso de la creación del hombre y del universo. El politeísmo pagano ha creado una cantidad de dioses y con ellos ha tratado de explicar la realidad de la creación humana, del cosmos, del mundo. La filosofía greco-romana hizo lo propio y planteó ideas como el dualismo, el panteísmo y tantas otras formas de filosofía. Los creyentes nos hemos visto en la necesidad de hacer apologética y construir la doctrina de la creación de muchas doctrinas cristianas haciendo uso precisamente de las Sagradas Escrituras. Los hombres de ciencia y los pensadores humanistas rechazan las Sagradas Escrituras, pues fundamentan sus ideologías, sus ideas filosóficas y sus teorías en el elemento de la razón. La razón se ha convertido en una ideología, en un culto, en muchas cosas que coloca en contraposición a la fe cristiana. Para la razón o para la ciencia, nada es verdad si no es observado y es confirmado de manera empírica, que aplica o que al aplicar las fórmulas y los parámetros de la ciencia puedan comprobar su verdad. Con la teoría de la evolución de Darwin, pensaron que echaban por el piso la doctrina cristiana de la creación. Ahora han establecido un debate entre el creacionismo y el evolucionismo, como si una doctrina cristiana tan importante como la creación se pudiera poner en el mercado de ideas a competir con cualquier otra cosa que pueda estar dispuesta y disponible a retar la verdad de las Sagradas Escrituras inspirada por el Dios del cielo. No, queridos hermanos, no, amados ministros del Evangelio, los cristianos tenemos que estar dispuestos y preparados para hacer defensa de la fe, para hacer defensa de las cosas que hemos creído y que hemos experimentado. Las doctrinas cristianas no surgieron ayer, ni hace 100 años. Las doctrinas cristianas ortodoxas
tienen miles de años. La doctrina de la creación, que no es una nueva doctrina del cristianismo, es una doctrina que hemos heredado tanto del judaísmo hebreo y que es la primera cosa que menciona la Biblia en el propio Génesis. La Biblia define la fe como las cosas que se esperan y como la demostración de las cosas que no se ven. Los creyentes no vivimos por vista, sino por fe. Fe en el Dios Todopoderoso y en el que ha hecho y ha revelado sus verdades a la humanidad. Como decía el himnólogo cristiano, no me importa que lo niegue el comunismo o que el ateo ignore a mi Señor. Yo lo siento en mi vida cada día. Creo en Él, creo en Él, creo en Dios. En conclusión, queridos y amados hermanos pastores y ministros, queremos afirmar que tanto la creación como la redención son obras de gran amor y de la sola gracia de Dios. Y por eso Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que así nos ayude el Señor. Gracias, Pastor Semileno. Palabra poderosa en esta mañana. Poderosa palabra. Gloria a Dios. Excelente. Excelente. A Dios la gloria. Margarita Nieto nos dice poderosa palabra. Palabra de Dios hermosa. Aleluya. Dios lo bendiga. Amén. Poderoso. La pastora Viviana Ochoa de Panamá nos dice amén a esa palabra. Y también nos dice poderosa palabra. Ángel Morales nos envía unas manos de oración. Blanca Nieves Ortiz nos dice amén a esa palabra. Esa es su esposa, señor Sí. pastor. Sí. Qué bueno. Nuestra querida amiga Ada López desde Chile nos dice gloria a Dios. Amén a esa palabra. Poderoso pastor. Gloria a Dios. Usado para bendecir nuestras vidas. El pastor Javier Ovalle desde Panamá nos dice aleluya, amén. El Señor ha sido generoso con nosotros y ciertamente poder disfrutar de una palabra contundente, hermano. Adiós, la Palabra buena. El buen amigo Ángel Rosas, o Juan Rosas, debo decir, desde la comunidad de YouTube, nos dice amén, gloria a Dios. Y también nuestro buen amigo Miguel Mora. Miguel, un abrazo. Este hombre es un chef extraordinario que me dijo para el programa número 200. Vamos a comer para allá, vamos todos para allá. Me dijo, en el programa número 200 yo voy a poner la comida para hacer un fiestón. Eso es. En el programa número 200, Miguel Mora. Un abrazo, mi hermano. Sabes que te amamos. El buen amigo Ángel Morales nos dice, gracias, Pastor Jesús, por esa palabra. Bendecido al igual que los suyos. Gloria a Dios. Palabra buena, hermano mío. Dios te usa con una palabra poderosa. A todos los pastores y pastoras que nos escuchan, ustedes han escuchado una tremenda palabra. Aquí está un tremendo y poderoso predicador que usted, mire, usted sabe, él lo llama, cuando llegue Mito, demos la información. Está listo para bendecir tu ministerio, tu iglesia. Tranquilo, tranquilo. Alaba. Sé que tienes 20 cosas, pero yo sé que Dios te usa. Dios te sigue usando, hermano. Y que abre espacio para ti cada día. Porque tienes una palabra buena que Dios ha puesto en tu corazón. Pastor, antes de finalizar esta jornada, nos gustaría que ciertamente expresaras una palabra de oración para que el Señor bendiga esta palabra de manera poderosa y que esta palabra que fue enviada haga el efecto y que ciertamente cumple el propósito para la que lo fue enviada. Tengo por acá también el buen amigo Milton López que nos dice saludos a los dos Jesús. Un abrazo para ustedes, un abrazo, querido pastor Milton, que está conectado con nosotros. Adelante, pastor, con tu palabra de oración. Señor Jesús, Dios creador de todas las cosas, nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Sí, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos.
Gracias porque te ha placido revelarte a nosotros, a la raza humana, Señor, a través de la naturaleza, a través de las Sagradas Escrituras y a través de la revelación de tu Hijo Jesucristo encarnado, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender la verdad de tu palabra, a entender la verdad de tu evangelio, a entender la razón de ser para la cual estamos en el mundo, para la cual tú nos has llamado y nos has colocado como ministros del evangelio. Que podamos depositarnos en tus manos y que podamos cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio de Jesucristo. Bendice a cada hermano, a cada hermana que nos escuche en esta hora. Sé con cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a amarte, a servirte y ayúdanos, Señor, a perseverar en tu verdad. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Así sea. Así sea para la gloria de Dios. De que esta mañana, pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted, pastor, con su ministerio? Gracias. Estamos en 104.1 FM Redentor a sus órdenes en el 787-751-1310, 787-751-1310. Nuestro correo electrónico jrivera104@gmail.com. jrivera104@gmail.com. Gracias, Así. pastor Semidey. No, gracias a usted, pastor. Mire, por acá tengo un mensaje de Iliana Ardínez que nos dice: gloriosa palabra de Dios. Vanessa Torres nos dice: no sabe el bálsamo que he recibido en este momento tan difícil de salud. Gracias, pastor. Gloria a Dios, qué bueno. Vanessa Torres, una de mis estudiantes de la Universidad Teológica. Vanessa, no sabía que estabas en el hospital, amiga mía. Y rogamos a Dios que el Señor en su gracia te continúe bendiciendo y que el Señor ciertamente te dé fuerza. Adelín nos dice: gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo. Así que, pastor, la palabra ha sido dada y el pueblo ha sido edificado. Que el Señor te siga usando con grande poder, hermano mío. La gloria de Dios, amén. Gracias a todos. Dios te bendiga, pastor. Un abrazo.